Entonces, ahorita vamos a ver la técnica Crosswalk. Ya vimos un primer escenario que es de la depuración, es una técnica donde vamos a detoxificar y el centro de acción es ayudar dentro de un protocolo de detoxificación antes de iniciar con una lipólisis. Aquí esta técnica Crosswalk, ¿cuál es la idea? De que no solamente vamos a manejar un esquema lipolítico, sino que va a existir un tensado abdominal, teniendo en cuenta estructuras como el recto abdominal y los oblicuos para asentar más esa contracción muscular. Puntos importantes a tener presente. A nivel abdominal, esta técnica se va a enfocar en abdomen bajo. Entonces vamos a hablar de la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y vamos a hablar del hipogastrio. Primer inconveniente, si la señora ha tenido bebés y tiene distensión abdominal, la famosa diástasis abdominal, pues va a ser muy difícil implementar esta técnica porque ya existe una condición de una debilidad muscular. ¿Qué se recomienda? Fortalecimiento del recto abdominal, piso pélvico, los ejercicios que se manejan en casa para que sean un aliado para que logremos hacer esta técnica Crosswalk. ¿Qué debemos tener presente? Que existe la secuencia. Ustedes van a decir, pero Luisa, ¿es la misma secuencia? Sí, es la misma secuencia. ¿Qué se varía en el momento de la descarga del producto? ¿Cómo vamos a descargar con la electroporación? ¿Dónde son esos puntos de descarga de producto para lograr la técnica? Siempre va a haber una activación metabólica. Existe la lipólisis, pero en abdomen bajo, porque es donde yo voy a enfocar la técnica Crosswalk. El tensado, que sí va a ser todo el dorso, y la marcación, que ya va puntual donde se requiere, que es la famosa chocolatinas. ¿Listo? Partiendo de eso, escenario fundamental. Identificar las características de cada persona. Siempre en reducción, esta es la base fundamental. Identificar las características estructurales, los contornos del cuerpo. Hay personas que son musculosas, pero no acumulan tejido graso. Hay otras que son musculosas y aparte hay acumulación de tejido graso. Eso es importante identificarlo. Identificar lo que es una grasa visceral, una grasa subcutánea. Y eso lo hacemos en el momento de la valoración, identificar hasta qué momento es simple sobrepeso o es manejo de obesidad. Y eso, ¿quién nos ayuda a determinarlo? El índice de masa corporal. ¿Sí se acuerdan cómo era la fórmula del índice de masa corporal, chicas? No, la fórmula. El peso en kilogramos por la altura al cuadrado. Y si es más de 33, pongámosle 31, estamos hablando de ¿qué? Obesidad. Que ahí ya tendríamos que ir con un profesional del área de la salud porque ya sería un manejo específico porque ya hay una condición metabólica, ya hay un trastorno. Ahorita por el estrés, malos hábitos alimenticios, hay personas que dicen, ay, pero yo me estoy subiendo y no como casi nada. El estrés, hay trastornos hormonales. El habichucho que nos picó hace unos añitos. Entonces, todo eso son incidencias en trastornos metabólicos. Entonces, después de la valoración, nosotros tenemos que identificar todos esos aspectos para poder redireccionar adecuadamente el protocolo. Importante, identificar las características del tejido graso. Esto lo hablábamos hoy y vemos cómo es importante identificar que hay procesos inflamatorios, edematosos o simplemente son granulaciones, que pueden ser puntuales en abdomen bajo o en aductores, o si hay un complemento de inflamación, de edema, que entonces ya el esquema de detox integral tiene que ser mucho más largo para que acompañe toda esta secuencia reductora. A ver, tómale la foto ahí. Identificar, esta gráfica me gusta mucho y se la pongo mucho a las chicas, porque es identificar la ubicación. La grasa visceral es a nivel de los órganos. Y la grasa subcutánea, pues obviamente es esa pared, ese acolchadito que se hace antes de... Exactamente, entonces ese pequeño acolchadito baja más rápidamente, sí. Grasa visceral ya tiene que ir en unión con un manejo médico porque ya hay condiciones y patologías ahí predisponentes. La localización, claro, para esta técnica de Crosswalk la idea es que sea una persona delgada, que no haya una acumulación amplia de tejido graso,
Por ejemplo, en piernas, donde en piernas una acumulación excesiva, evidenciamos que no solo es el tejido graso, sino que también hay PF, como hablábamos, que también hay flacidez, que hay trastornos venosos. Entonces, importantísimo tener claro todos estos esquemas para poder redireccionar apropiadamente un protocolo. Importantísimo, hay personas que son delgadas y solamente tienen tejido graso en brazos. Y uno dice son las más fáciles y muchas veces son las más difíciles. Que lo que hablábamos hoy, súper delgadas, pero caderonas. Y don Cristóbal Colón, bien nalgonas. Entonces tenemos que hacer un manejo integral, saber redireccionar el protocolo para poder dar esa ayuda y esa solución a la necesidad de nuestro usuario. Entonces, en esta técnica Crosswalk hablamos del fitus. Pero Luisa, es que el fitus ya me lo tienen, ya me lo ha hablado muchísimo, ya me lo tiene pues de aprendido de memoria. Es súper importante dentro de este escenario. El fitus va a ser ese aliado fundamental dentro de toda esta secuencia y dentro de todo este trabajo. Hablábamos también que no solamente el fitus entraría dentro de esta secuencia, sino ¿quién más? La alcachofa y la L-carnitina. Son tres que van en ese primer paso. Cuando yo ya hablo de ese shock lipolítico en abdomen bajo, entraríamos, muy importante identificar la función de cada reductor, de cómo se redirecciona a la necesidad. Sabemos que la L-carnitina va a ser esa polifacético. ¿Sí se acuerdan? Entonces no estuviste esta mañana, ¿sí? No, fue ella. Debe ser. Esta L-carnitina, que su mecanismo de acción es muy lindo, mírenlo acá. Entonces esta L-carnitina va a cumplir una función linda, por lo que va a estar potencializada con gingiber cerubes, jengibre amargo, cardiofilia, y va a ayudar a desinflamar. Aquí un primer escenario muy importante es que esa L-carnitina ayuda a desinflamar, a reducir la hipertrofia. ¿Y qué pasa cuando hay una adiposidad gruesa, cuando hay tejido graso, una persona está de sobrepeso? Es que ese adipocito ha cambiado su estructura. Este es el secreto. Esto, pues no sé si te saque del tema. Siempre hay el mito de que con los productos de Hermeso se pueden también tomar con agua. No, no es el mito, no es un mito, es la alcachofa. El secreto es con la alcachofa. Y ese mito se regó hace exactamente 15 años. Que la alcachofa se puede combinar en una botella de 700 mililitros, coloca una ampolla de alcachofa y se la toma durante el transcurso del día. Ayudar a mejorar el metabolismo, ayudar como un ayudante externo, llamémoslo así. Es bien interesante, pero cuando las personas son astíticas, entonces solamente una vez a la semana. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto ya lo vimos, ahorita lo acabamos de explicar. Yo quiero que me vean esta técnica. Esta es la técnica, ¿qué pasó? Ahí. Esta es la técnica de aplicación Crosswalk. Que nosotros vamos a trabajar con el cabezal del electroporador y vamos a tener un movimiento longitudinal y un movimiento lateral. ¿Qué pasa aquí? Por lo general acentuamos la mayor necesidad en la base del abdomen. Está el ombligo, la distancia de este punto, del ombligo a este punto es un kun, son 2 dedos. 2 dedos de alto, 2 dedos hacia abajo, de acá a acá son 3 hasta la cresta ilíaca. De este a este son 3 y llega hasta no llega al pubis, sino que llega bajito al abdomen bajo. Si ustedes observan, todos son triángulos. Entonces, ¿qué vamos a manejar dentro de un esquema reductor? Trin, tin. Aquí es el ombligo, aquí las costillas, las puchecas, un punto acá, uno acá, uno acá, uno acá. Como entonces no, ya me entienden dentro del manejo con la electroporación. Entonces ya electroporamos y ya ahí ya lo manejamos más o menos 15 minutos a cada lado. Descargamos de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá. ¿Qué sucede? Hay veces tenemos mayor amplitud y necesitamos hacer una mayor descarga a los flancos y a la base, viene acá y viene acá, en donde viene siendo la técnica
Crosswell. Esta gráfica se las voy a hacer llegar para que tengan ese manejo y esa aclaración, porque es la técnica del arco, en donde reducimos, tensamos, y la tensada y la marcación es el secreto. Porque otra cosa, si en esta técnica Crosswell la señora tuvo hijos y tiene distensión abdominal por diástasis, yo tengo que primero, no hay tejido graso, entonces antes de cualquier cosa tengo que fortalecer esa zona. ¿Y quién es el que me va a ayudar a recuperar el posicionamiento? El mesomuscle. El mesomuscle tiene músculo estriado hidrolizado, péptidos de origen biotecnológico, L-leucina, y entonces al permitirme ese reposicionamiento de ese recto abdominal, me permite recobrar, y al recobrar pues ya puedo hablar de marcación. Entonces eso es importante tener presente, importantísimo dentro de esta secuencia de trabajo. Entonces, aquí, la técnica como tal, este sería el protocolo de trabajo. Aquí hay un escenario. Solución liporreductora no se va a combinar, sino que se va a trabajar en la misma sesión en zonas diferentes. Porque acuérdense que la solución liporreductora ya tiene L-carnitina. Mesolipo. No, esta es la otra, la del mesolipo. Entonces aquí se trabajan en la misma sesión en puntos diferentes. Y cerramos con trial. Pero si yo compré la bandeja de fitos, si tengo fitos, ¿con quién puedo cerrar? Con fitos, ahí es esa variante. ¿Listo? Aquí, mira, aquí enfocado, tejido graso blando, solución liporreductora. Aquí ya entraríamos en el siguiente, una adiposidad rebelde, entonces ya entraríamos a la activación, como siempre. Entraríamos la secuencia mesolipo y L-carnitina, pero en zonas diferentes, porque el mesolipo ya tiene L-carnitina. Intermitencia con fitos, mesolipo, L-carnitina e intermitencia con lipo. ¿Listo? Y ya aquí entonces entraríamos un choque lipolítico, una adiposidad rebelde, y empezamos a reducir ese tejido graso de ese abdomen bajo, en donde va a ser un aliado para empezar a hacer la marcación y lograr la técnica Crosswell. ¿Vamos claros, chicas? Bueno. ¿Qué pasa? Necesitamos tonificar, necesitamos generar el tensado. Hablábamos de la importancia de este tejido conectivo y de cómo vamos a ver que hay fibras colágenas y fibras elásticas. Ya te lo puse. De cómo las fibras colágenas van a proveer de ¿qué? Fuerza. Las fibras elásticas van a proveer de ¿qué? Elasticidad. Entonces, importantísimo, porque si la señora tiene 50 años, pues va a ser un poco más difícil, porque ya entraría en trastornos hormonales, ese proceso de retraer ya es mucho más lento. Hay señoras de 50 años que están regias, pero hay otras que por su metabolismo hay bastante distensión abdominal. Lo mismo sucede, hay chicas de 30 años que están regias, como hay unas de 30 que no tienen esa facilidad en retracción. Entonces tenemos que mejorar la condición tanto de las fibras elásticas como de las fibras colágenas. Tenemos que fortalecer los procesos de contracción. Esta mañana hablábamos de la importancia de la contracción muscular, de cómo necesitamos incentivar la producción de esa acetilcolina para lograr una mayor eficacia dentro del proceso contráctil muscular. Y hablábamos de la importancia del piruvato. ¿Qué pasa con don piruvato? El piruvato es un antioxidante. El piruvato va a proveer de energía. El piruvato va a ser el encargado de retraer. Ojo que aquí estamos hablando de que si está caído necesito reposicionar antes de entrar a tonificar. ¿Sí ven las dos diferencias? Ustedes han visto señoras que tienen el tríceps caído y se le tapa el codo. Antes de entrar a tonificar yo necesito reposicionar ese tríceps antes de entrar a cambiar su estructura. Entonces antes voy con el mesomuscle y ya luego se entraría con ese. Pero si yo veo que no hay pérdida de posición, sino que está donde tiene que estar, pero está flácido, el piruvato va a ser el encargado de generar esa alta tonicidad y de mejorar esa condición de las fibras musculares. El silicio, dentro de su estrategia de trabajo, es un excelente tonificante en piel. Y está potencializado con el Ganoderma lucium, que es un hongo
y ese Ganoderma lucidum es un potente antioxidante. No sé si sabían que ese Ganoderma lucidum es utilizado hace más de 2000 años dentro de la medicina tradicional china y es lindísimo, lindísimo dentro de su acción, dentro de los procesos regenerativos. Ese silicio se potencializa al 100 con ese Ganoderma lucidum. Dime. Eso, el silicio orgánico, pues en mi generación era más enfocado al corporal. Ahora últimamente, pues desde luego lo trajimos al mundo de facial, sí. El piruvato hay posibilidad de que también, o sea, porque uno siempre lo enfoca más en corporal, pero hay alguna marca piruvato. Sí. Oh, claro, porque me reafirma, fortalece, hace que la contracción sea más sostenida. En Armeso lo que utilizamos, por ejemplo, lo único que no va en facial son los reductores. El único acá la solución hiporreductora empapada, el resto nada. De resto, nada. De resto, los tonificantes yo los puedo, los de abajo, ponerlos arriba. Todos menos el mesopeptón, porque yo no necesito generar marcación hipertrofia. Pero yo puedo trabajar en mesomuscle para fortalecer cuello. Ustedes han visto que el cuello hay los famosos collarines. Entonces es porque ha perdido posición, ¿quién? El platisma. Entonces necesito reposicionar el platisma y se hace con el mesomuscle. Y ya luego puedo irme con un DMAE para hacer el lifting. Aquí en corporal, este silicio funciona hermoso dentro de la tonificación en piel. Vamos a ver protocolos. Entonces, el protocolo, la técnica Crosswalk como tal, entonces entraría piruvato, silicio, piruvato, silicio. Aquí solo hay 4 sesiones, pero si se necesitan más, van acorde a qué? A la necesidad de la persona. ¿Qué sucede? Antes de empezar a hacer esto, si ustedes ven que hay pérdida de posición, ¿con quién se iría primero? Con el mesomuscle. Entonces ya ubicado el recto abdominal, ya entraría en esta sinergia. Porque si tengo un dobladillo y hay una pérdida de posición, sí, pierdo y no voy a tener efectividad. Entonces, por eso el protocolo se debe enfocar verdaderamente a la persona que le va a funcionar. O sea, que tiene las características apropiadas para que sea 100% efectivo, porque podemos hacer el protocolo, pero si no se cuenta con esas características, puede tener inconvenientes. ¿Listo? ¿Qué inconvenientes? Que pierdo el cliente. Importante tener presente que nosotros en la marcación debemos buscar que la contracción sea fuerte y sostenida, generar un realce dentro de esas fibras. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues ya sabemos que hay grupos musculares voluntarios e involuntarios. Esto es muy similar a lo que estuvimos hablando en la mañana, en donde ya aquí en este espacio lo importante es que como yo voy a buscar una sinergia en la contracción muscular, entonces ya empiezan las variantes. Ya no es piruvato ni silicio, ni vitamina C ni DMAE, no, ya no van solo los principios activos, sino que Armeso nos presenta el glúteos. El nombre dice glúteos, pero no lo enfoquen en el glúteos. El glúteos es el nombre, pero su acción y la característica de cada principio activo son tonificantes musculares y cutáneos. ¿Qué contiene el glúteos? Piruvato, tonificante muscular. Contiene DMAE, tonificación y lifting. Contiene vitamina C, tonificante cutáneo. Contiene ácido hialurónico que va a proveer de alta hidratación. Entonces tiene oligoelementos zinc, cobre, magnesio y manganeso. Ya tengo una unión integral de principios activos. La electroporación desde la década de los 80, más o menos estamos hablando de que este laboratorio de Eslovenia tiene un manejo fundamental en la medicina, en las vacunas, en el manejo de personas con Alzheimer, en el manejo miren que de la ingeniería genética y en la oncológica. Entonces, es fundamental. Entonces ahí es donde yo digo, si esto funciona a este nivel, ¿cómo no va a funcionar en la estética? Si necesitamos dosificar una molécula que es estéril, estable y que te va a permitir ese proceso de absorción y de empuje. La molécula, el producto de Armeso, te cuenta con una alta tecnología que te lleva a receptores específicos de membrana. Y eso es lo que diferencia un producto cosmético a un producto cosmético calidad farmacéutica. Porque nuestra tecnología permite que lleve allá el producto.
El mesomuscle, ¿qué es lo que va a lograrse con él? Reposicionar. Reposicionar. Y ese reposicionar es volver a colocar, ayudar a ubicar ese grupo muscular para lograr un buen manejo. Por ejemplo, el recto abdominal. Aquí, los oblicuos y el recto abdominal. Mire, aquí ubiquémonos bien. Recto abdominal, oblicuos. Yo necesito reposicionar y fortalecerlos. El mesomuscle. A nivel de aductores me reposiciona el mesomuscle. ¿Y quién da firmeza luego? El glúteos. Si veo debilidad principal, por ejemplo, a nivel muscular me voy con piruvato. A nivel cutáneo me voy con el silicio. Entonces siempre va a haber un redireccionamiento dependiendo de quién, del inestesismo que se evidencia. Resulta que hay un tiempo que empezó el auge de las peptonas. O sea, pues es que las peptonas es una estructura de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos peptonas. Sino que comercialmente le dieron por poner el nombre de peptonas y ese zumbidito es muy emocional y entonces todo el mundo se marcó con él. Pero eso nosotros tenemos las peptonas. Armeso desarrolla mesopepton, que son peptonas inteligentes de origen biotecnológico. No son de origen animal ni son de origen vegetal, son de alta biotecnología, ya en la planta, como tienen la opción de hacer esos vectores de cultivo. Bueno, en fin, esa tecnología, que es una tecnología muy especial, me va a permitir generar. Exacto, entonces ya voy a tener como esas moléculas, pero puras, limpias, que no van a ser contraproducentes y voy a lograr un buen resultado. Por eso hablamos de alta biotecnología, que me va a permitir que esa cadena de aminoácidos, porque una peptona estamos hablando de 10 a 30 aminoácidos consecutivos, me va a permitir generar ese crecimiento muscular, esa hipertrofia, me va a evitar me va a evitar la sarcopenia. O sea que el músculo se reduzca en su tamaño. Entonces este mesopepton entró como una tecnología muy innovadora, favoreciendo las marcaciones musculares. Pero entonces el mesomuscle también son peptonas, sí, pero tiene un redireccionamiento diferente, tiene mayor concentración de L-leucina y me va a permitir recuperar el músculo, por ejemplo, cuando hay esa actividad física fuerte. Entonces ya son escenarios específicos, por eso es tan importante conocer su función, cómo se va a redireccionar dentro del desarrollo de protocolos. En esta técnica Crosswalk, ¿cuál es la idea? Después de haber generado un buen esquema reductor, entro a generar un trabajo de mesomuscle, reposicionar, mesopepton, marcar, y hago una sinergia dentro del manejo para lograr un buen resultado dentro de este protocolo. Recuerden que en las marcaciones abdominales, la famosa chocolatina, la vamos a trabajar debajo de costillas y empezamos a trabajar cuatro o tres cartuchitos. Cuando les digo cartuchitos, aquí está el ombligo, aquí está la costilla, vendría uno acá, las famosas chocolatinas, y este largo, que pueden ser 2 o pueden ser 3. ¿De quién va a depender? Del largo del dorso. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces las chicas les dicen, ay, que por ejemplo, tanto tejido graso empapada y que la papada y que tanta flacidez, y llegan a decirle, pero es que mire cómo tengo de gordo, y la postura demuestra otra cosa, y que la longitud del cuello demuestra otra cosa? Muchas veces sucede de esta manera. Hay veces son de dorsos cortos, y pues obviamente al sentarse pues se va a ver mayor el pliegue. Dorsos largos pues obviamente van a estar más estilizados. Por eso es importante hacer una buena valoración. Aquí el manejo de la aplicación del producto, entonces donde vamos a hablar, aquí debajo del ombligo lo podemos trabajar como uno solo, dependiendo de la longitud del dorso. Estas son los resultados que se obtuvieron con la técnica Crosswalk, como tal cual como se hizo, en donde vemos, mire, cambios lindos, el protocolo que ustedes anotaron ahorita. Hacemos detox, reducción y luego sí entramos ya a hacer la técnica como tal.
Eso es una mentira que yo diga que le hago así solamente con tonificación, no, porque mire, se evidencia que hay tejido graso.